¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos informativos para tratar de entender la realidad, lo que sucede allá afuera, la forma como nos afecta y las consecuencias que suelen tener esos hechos públicos. En estos días ha sido una noticia que ha llamado la atención ese presumible relanzamiento del Partido Acción Nacional, que no pasó más allá de un cambio de emblema, de logotipo y algunas declaraciones que pretenden ser ambiciosas para el futuro de Acción Nacional. Sin embargo, lo que existe en el PAN, la forma como el PAN se ha desempeñado en los últimos tiempos y lo que verdaderamente importa en la estructura de este partido, nos dice que hay demasiado optimismo en la dirigencia panista con respecto a lo que podría ser el destino de esta organización política, en este momento ya la más longeva en la historia del país, porque usted recordará que el PRI que conocemos, que se fundó en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, ha cambiado de nombre en 3 ocasiones y por lo tanto el registro más viejo como partido político lo tiene Acción Nacional. Bueno, pues el PAN presuntamente relanzado, anunció que pondrá particular interés en aumentar su padrón de afiliados y que sus principales esfuerzos estarán orientados a incorporar a los jóvenes a su proyecto político. Sin embargo, en ambos terrenos, el albiazul enfrentará serios obstáculos, pues la militancia que actualmente tiene apenas le alcanzaría para conservar su registro y los jóvenes son el segmento poblacional que menos participa en los comicios. Es decir, el PAN le está apostando a un segmento de la población que en este momento y en los últimos comicios no ha sido particularmente significativo. Pero también el PAN habla de fortalecer su militancia cuando podemos observar con mucha claridad que en los últimos, por lo menos en los últimos 8 o 10 años, no se ha preocupado mucho por afiliar a más personas y convencerlas de que su proyecto político e ideológico sería el más adecuado para el gobierno en México. Bueno, este PAN, relanzado presumiblemente hacia un mejor futuro, tendrá serias dificultades para detener la caída que en los más recientes 7 años le conduce inevitablemente al abismo en el cual podría encontrarse allá en el fondo con el Partido Revolucionario Institucional. Pero en el caso particular del PAN, mucha gente no se acuerda, en ocasiones la memoria social es muy frágil, pero en los últimos 7 años, de las 11 gubernaturas con las que llegó a los comicios presidenciales del 2018, en el cierre del 2025, de esas 11 gubernaturas que tenía el PAN, en el momento en que gana la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, de esas 11 solamente le quedan 4 de 11. Y además, en las elecciones del 2027, 3 de esas 4 gubernaturas van a estar en juego y hay riesgo para el PAN de perder las gubernaturas de Chihuahua y de Querétaro, y probablemente de las 3, la única que parece tener segura es la gubernatura de Aguascalientes. Y es importante que volteemos un poquito hacia el pasado reciente, como lo hacemos en la diapositiva número 3, para ver las gubernaturas que tenía el PAN en el año de 2018, justamente cuando llegó López Obrador a la presidencia de la República. Vea, todo esto que está viendo en pantalla, todo esto tenía el PAN hace 7 años, apenas hace 7 años. Tenía Aguascalientes, que todavía la conserva, perdió Baja California Sur, tiene todavía Chihuahua, pero perdió Durango, perdió Tamaulipas, conserva Guanajuato, pero perdió Nayarit, Puebla, Querétaro y Veracruz. Todo eso perdió el PAN en los últimos 7 años. Y uno de las derrotas más dolorosas, sin duda, fue la derrota en el estado de Veracruz, si tomamos en consideración que Veracruz
es la cuarta entidad de la República con más población y más votos, y un estado que es determinante para la victoria en la búsqueda de la presidencia de la República, por ejemplo. Ahí vemos casos curiosos, como el nombre que aparece en el caso de la gubernatura de Chihuahua. En el 2018 era gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, que ahora es senador de la República por el partido Morena. También vemos allí en el número 6 que Francisco Javier García Cabeza de Vaca era el gobernador del estado de Tamaulipas por el PAN y que en este momento se encuentra prófugo de la justicia, ostentándose como casi como un refugiado político en los Estados Unidos, aunque Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene la doble nacionalidad. Entonces, muchos de estos gobernadores ya no están en la memoria de la gente. Bueno, Miguel Ángel Yunes Linares de repente apareció por ahí al iniciarse, al terminar la administración de Andrés Manuel López Obrador y iniciar la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, por una razón, porque la aprobación de la reforma judicial se concretó justamente con un voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, que es hijo justamente de Miguel Ángel Yunes Linares, que en el 2018 era gobernador de Veracruz por el PAN, año en el que el PAN perdió también el estado de Veracruz. Pero esto que ve usted en pantalla es cuando el PAN era un partido rico o medio rico, porque tenía 11 de las 32 gubernaturas del país, de las cuales solamente conserva 4. Luego, en la diapositiva número 4, vemos justamente la descripción de estas gubernaturas que todavía tiene el partido albiazul. Guanajuato, con Livia Denise García Muñoz Ledo. Usted recordará que ella ganó la gubernatura el pasado junio y estará en la administración de Guanajuato hasta el 2030. Pero en el caso de María Eugenia Campos Galván, en el 2027 tendrá que entregar la gubernatura. No sabemos si a otro panista o priista o si finalmente Morena se quedará con esa gubernatura. En el caso de Querétaro, Mauricio Curi también tendrá que entregar la gubernatura en el 27. También ahí se le ha movido el escenario al PAN y no es descabellado suponer que ahora que el PAN se desgastó muchísimo en la última elección, que el PRI perdió muchísimo de su capital político y que además desapareció un tercer aliado del PAN, el Partido de la Revolución Democrática, eso hará que el PAN llegue a la contienda por la gubernatura de Querétaro solo o muy debilitado en sus alianzas. Igual va a tratar el PAN seguramente de llevar como aliado en Querétaro a Movimiento Ciudadano para tratar de mantener esa gubernatura que hasta el 2027 va a ser en manos de Mauricio Curi. Y también Aguascalientes, que está actualmente administrado por María Teresa Jiménez Esquivel, también se va a jugar en el 2027. Y Aguascalientes es, en este momento, de acuerdo con las estadísticas más recientes, es el estado en donde el voto duro panista es mucho más consistente. El PAN, como usted puede ver en la franja inferior de esta diapositiva, gobierna al 10.61% de la población del país, 13.370.000 personas, y en lo que corresponde a los votantes potenciales, los 4 estados gobernados por el PAN representan 11 millones de votos, el 11.17% de los potenciales votantes que acudirán a las urnas en el 2027. Ya no es mucho, ya no representa mucho, el 11% no es una cantidad significativa, pero esto que ve usted en pantalla es lo que le queda a ese PAN que fue relanzado y que presumiría que podría emocionar o motivar a los jóvenes para sumarse a sus filas. El reciente domingo 26 de octubre del 2025, el domingo pasado, el presidente nacional del albiazul, Jorge Romero Herrera, anunció que su partido abrirá las puertas por completo a los ciudadanos que quieran afiliarse y participar como candidatos en los próximos procesos electorales. Y vea que Romero Herrera se pone hasta generoso porque dice lo siguiente: por primera vez el PAN permitirá que cualquier persona pueda afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital.
sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano. Esto aseguró el dirigente panista. Veremos si eso ocurre en los hechos, porque usted sabe que el PAN, como sucede con la mayoría de los partidos, está secuestrado por una camarilla, que es la que se acredita en su momento las mejores candidaturas, que son las plurinominales, aquellas que no requieren hacer campaña y aquellas que se ganan sin que la gente tenga que votar directamente por los candidatos. Pero dice Romero Herrera, vamos a corregir eso y ahora sí, cualquier persona que lo desee podrá afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital. Eso dice ahora, tome nota, esto lo dijo el domingo 26 de octubre del 2025. Muy optimista, Romero Herrera aseguró que en los primeros días del relanzamiento del PAN, miles de personas ya han descargado la aplicación digital para comenzar su proceso de afiliación. Y ya anunció que esta semana iniciará una gira por universidades del país, empezando por Jalisco y Querétaro, para invitar a los jóvenes a sumarse a las filas del partido, que además de un logo medio raro que parece más bien el anuncio de un jabón de esos detergentes, bueno, además de la renovación del logotipo, también están estrenando un lema que dice que el PAN es defensor de patria, familia y libertad. Esos son, digamos, los valores superiores que defendería el PAN: patria, familia y libertad. Un enunciado que identifica al PAN muy claramente o más claramente con la derecha. Sin embargo, el optimismo del dirigente panista no armoniza con la realidad de su partido. La membresía del PAN, una organización que disfruta del financiamiento público y tiene 86 años desde su fundación en 1939, apenas cumple con el mínimo de afiliados que le exige la ley. Fíjese usted en el dato, o sea, es un partido nacional, es un partido que recibe cientos y en algún momento miles de millones de pesos de los contribuyentes. Es un partido que tiene 86 años en el país y que apenas cuenta con 277,665 militantes registrados. Está un poquito por arriba del umbral mínimo establecido por el Instituto Nacional Electoral para las organizaciones que pretendan conservar su registro, y este mínimo fijado por el INE es de por lo menos 256,030 militantes constantes y sonantes. Es decir, por muy poquito, 56, 66, 76, estamos hablando de algo así como 20,000 personas, 20,000 militantes por encima del mínimo que le exige el INE a los partidos para que puedan conservar su registro. Parecería mucho para un partido en formación, pero parecería muy miserable para un partido que tiene 86 años y que recibe dinero público desde hace muchísimo tiempo. Y la crisis del PAN se refleja con mayor claridad en la membresía que oficialmente tiene registrada en los 4 estados que todavía gobierna. Pues en 3 casos, en 3 estados, no llega ni siquiera al 1% de la lista nominal de electores vigente en cada una de esas entidades federativas. Y solo rebasa el 1% en proporción a su lista nominal estatal. Solo en un estado rebasa el 1%. Y en el resto de las entidades federativas, la lista de militantes panistas es muy, pero muy pobre para un partido con tantos años de trayectoria en la vida política del país. Por eso, resulta muy saludable que Jorge Romero Herrera diga que le van a poner entusiasmo a la afiliación de nuevos militantes. Y bueno, pues el sueño de que algunos jóvenes pudieran incorporarse al Partido Acción Nacional es un sueño muy legítimo, pero es un sueño que en las actuales circunstancias estaría muy lejos de convertirse en realidad. Vemos enseguida en la diapositiva número 9 el umbral de afiliados obligatorio para agosto del 2026. En agosto del 2026, un año antes de la elección del 27,
el Instituto Nacional Electoral revisará el padrón de afiliados de todos los partidos políticos, entre ellos el PAN, y tendría que tener por lo menos 256.030 militantes afiliados. Hasta agosto del 2023, el PAN tenía reconocidos 277.665 militantes. Nada garantiza que los haya conservado, porque usted sabe que no le ha ido tan bien como ellos quisieran. Pero igual se ponen a trabajar y en lo que resta de aquí a marzo del próximo año, que es cuando se cumple el plazo para presentar la lista y de su padrón de afiliados, a lo mejor para entonces ya mantuvieron los 277,000 afiliados o a lo mejor llegaron a una cantidad superior. Pero por lo pronto, vea usted lo siguiente. Esos 277,665 afiliados que tiene en este momento el PAN equivalen apenas al 0.27% de la lista nominal de electores del país, con corte al jueves 23 de octubre, que en este corte del 23 de octubre, la lista nominal de electores de personas con credencial en el país era de 99,182,801 ciudadanos. De esa lista nominal, el PAN solamente ha logrado afiliar al 0.27%, ni siquiera medio punto porcentual en comparación con la lista nominal de electores. Y si observa usted la parte inferior de esta diapositiva, notará que en el caso de Guanajuato, por ejemplo, la lista de afiliados del PAN es de apenas 15,244 personas. En Guanajuato el PAN ya va a cumplir 30 años gobernando y solamente tiene 15,244 afiliados, que representan apenas el 0.31% de la lista nominal de electores de esa entidad, que hasta el 23 de octubre tenía registrados 4,887,102 ciudadanos. Y de ahí para el Real, vea en Chihuahua, donde también gobierna el PAN, apenas tiene un 0.38% de afiliados de la lista nominal de electores. En Querétaro el 0.54%. Y en Aguascalientes, que es donde mejor le va y donde tiene un voto más duro, apenas tiene el 1.11% de personas afiliadas de una lista nominal de 1,120,629 personas. Lo mínimamente razonable sería que, por ejemplo, los partidos, y me refiero a todos los partidos, tuvieran por lo menos registrado al 10% de las personas que están en la lista nominal. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, estamos hablando de 4,887,102 personas. El 10% pues tendría que ser algo así como 488,000 personas afiliadas, pero no, nomás tienen 15,244. Bueno, para que usted se dé una idea de la pobreza del trabajo político que hacen los partidos, y en este caso particular, el Partido Acción Nacional, que según su dirigencia nacional ha sido relanzado para convencer a los jóvenes de que se sumen a sus filas. Y luego, así nada más rapidito, para que se dé usted una idea muy clara, como le digo todos los días, mañana cuando se dé de alta el video de puntos y comas de hoy, usted podrá verlo con calma, le podrá poner pausa en la diapositiva número 10 y podrá checar estado por estado cuántos afiliados tiene el PAN en cada entidad federativa, y se dará cuenta de que es una cantidad ridícula en cada uno de los casos. Observamos, por ejemplo, que en la Ciudad de México, en la zona metropolitana más grande de la República, el Partido Acción Nacional tiene solo 18,185 afiliados. En el estado de Jalisco, donde el PAN ha sido tradicionalmente un partido muy fuerte porque Jalisco es muy conservador, tiene 17,990 afiliados. Y en el Estado de México, que es la entidad más grande de la República, apenas llega a 28,153 afiliados. Como usted se dará cuenta, pues el sueño del dirigente panista parece un sueño guajiro, porque los números que vemos en pantalla no justifican el optimismo de quien dice, no, hombre, hay un montón de gente que se quiere afiliar al PAN.
En junio de 2027, tres de las cuatro gubernaturas que actualmente tiene el PAN estarán en juego. El antecedente inmediato en la disputa de los distritos electorales federales en junio del 2024 nos dice que en Chihuahua, por ejemplo, Morena y sus aliados ganaron 5 de 9 diputaciones, mientras que en Querétaro las coaliciones encabezadas por Morena y por el PAN se llevaron por igual 3 diputaciones federales de mayoría relativa cada uno. Sin embargo, hay que recordar que en el 2027 el PAN competirá allí en el estado de Querétaro prácticamente solo, luego de la desaparición del PRD y el hundimiento acelerado del PRI, con quien dice el albiazul que ya no quiere nada. Y vemos en la diapositiva 12 a los sonrientes gobernadores panistas de Chihuahua y Querétaro, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el gobernador Mauricio Curi González, quienes estarían en una situación en la cual probablemente tendrían que entregar el poder a algún candidato de oposición. La situación en la que están no es del todo favorable y el PAN no llega en las mejores condiciones a la contienda por estas dos gubernaturas. Aguascalientes, donde también se renovará la gubernatura que está actualmente en manos del PAN, el albiazul ganó 3 de 3 diputaciones federales, es decir, ganó todo lo que podía ganar. Y además, tome en cuenta usted un dato importante. Aguascalientes fue la única entidad de las 32 del país donde perdió la contienda presidencial la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. En tanto que en Guanajuato, la cuarta entidad panista, la gubernatura se va a disputar hasta el 2030. Pero en los comicios de junio del 2024, Morena y sus aliados ganaron 8 de 15 diputaciones federales allí en el estado de Guanajuato, lo cual anticipa una situación muy difícil para el PAN en Guanajuato en el 2027, cuando se tengan que disputar ahí las 15 diputaciones federales, de las cuales en los comicios del año pasado Morena y sus aliados ganaron 8 de 15. Y vemos en la diapositiva 14 la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, que termina en el 27, y la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, que termina hasta el 2030. Entonces, la única gubernatura que es razonablemente segura para el PAN sigue siendo la gubernatura de Aguascalientes, y a lo mejor después de los comicios del 27 el PAN solamente se queda con la gubernatura de Aguascalientes y con la gubernatura de Guanajuato. Es muy probable que eso suceda a pesar del relanzamiento del partido y del esfuerzo que dicen los panistas que van a hacer para convencer a muchos jóvenes de que los apoyen. La lista nominal de electores en su corte más reciente, del jueves 23 de octubre del 2025, refleja que los jóvenes entre 20 y 29 años integran el segundo y tercero segmentos de votantes potenciales más numerosos. Juntos, los jóvenes de 20 a 29 años representan algo así como 22 millones de electores potenciales. Pero las personas de 60 años y más representan por su parte más de 19 millones de sufragantes potenciales. Mire usted en la diapositiva 16. Esta diapositiva está actualizada, la lista nominal de electores está actualizada a este jueves 23 de octubre del 2025. Y ahí vemos con un número 1 el segmento de personas de 65 años y más, que representan 13.698.125 votantes potenciales, a los que tendríamos que sumar los votantes de 60 años a 64, de 60 y mayores, que son otros 6 millones, con lo cual estaríamos sumando por lo menos 19 millones de votantes potenciales, casi 20 millones de votantes potenciales. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, este segmento de población es el segmento más fiel de Morena. Por lo tanto, estamos hablando de 20 millones de votantes potenciales, de los cuales regularmente vota el 60%. Entonces, si la media son 10, estaríamos hablando más o menos como de unos 12 o 13 millones de votos potenciales que pudieran llegar en favor de Morena. Y luego vemos en la diapositiva 17 los dos segmentos de jóvenes
de jóvenes de 20 a 29 años que juntos sumarían un poco más de 22 millones de votos. El problema con este segmento de jóvenes de 20 a 29 años es que participan menos. Son como 1 millón o 2 millones más de votantes potenciales los jóvenes de 20 a 29 años que los adultos de 60 años y mayores, nada más que allá en aquel segmento de los adultos mayores el rango de participación es muy alto y entre los jóvenes la participación porcentualmente es muy baja. Y nada más como dato ilustrativo, en la mitad del sándwich, en la parte media de la lista nominal de electores, están estos segmentos de las personas de 30 a 39 años, 19 millones, casi 20 millones de personas que reparten su voto entre la mayoría de los partidos, aunque evidentemente también en este segmento la parte mayor se la lleva Morena o se la ha llevado hasta ahora. Todo esto que acabamos de ver pone en duda que la estrategia del PAN de sumar a los jóvenes le pueda dar resultados en el corto plazo, pues los muchachos representan el segmento de votantes que menos presencia tiene en las urnas, en tanto que los adultos mayores son quienes registran porcentajes más elevados. Y vamos a ver gráficas muy ilustrativas al respecto, particularmente que corresponden a los estados que en este momento gobierna el PAN. Vea usted la diapositiva 20. Guanajuato. Participación por grupos de edad en 2024. Votó ahí el 55.8% de las personas que están en la lista nominal. Nada más que vea usted los extremos. En el caso de la elección del año pasado, los jóvenes de 18 a 24 años representaron apenas el 13%. Los jóvenes de 25 a 34 años representaron una participación del 19% del total de la gente que acudió a las urnas, pero los adultos de 60 años y más representaron el 22%, con porcentajes de participación mucho más elevados que los muchachos de 18, 19, 20, 23 años. Vemos el caso de Chihuahua en la diapositiva 21. Aquí también observamos que el segmento de votantes de 60 años y más en 2024 representó el 23% y los jóvenes de 18 a 24 años apenas el 12% de participación dentro de la gente que acudió a las urnas. De ese 51.9% de gente que acudió a las urnas, solo el 12% fueron jóvenes de 18 a 24 años y el 23% fueron adultos de 60 y mayores. Luego vemos la diapositiva 22 que corresponde al estado de Aguascalientes. Y ahí en el estado de Aguascalientes igual. Los jóvenes de 18 a 24 años representaron el 14% y los adultos de 60 y mayores el 21%. Esto en Aguascalientes, que es el estado en el que el Partido Acción Nacional se siente más fuerte. Y luego, en la última diapositiva, la 23, vemos el caso particular de Querétaro. Ahí la participación por grupos de edad nos dice que los jóvenes, en la diapositiva 23, los jóvenes representaron el 13% de participación contra el 19% de los adultos mayores de 60 años y más. Como usted puede ver, al segmento al que le está apostando el PAN no es el segmento más fuerte de votantes potenciales y para que una actividad de reclutamiento del PAN surtiera efecto en este segmento, probablemente tendrían que pasar 2 o 3 elecciones. Por lo tanto, la perspectiva para el 2027 no es muy halagüeña para el partido albiazul. Esto pone en duda que la estrategia del PAN de sumar a los jóvenes le pueda dar resultados en el corto plazo, pues los muchachos representan el segmento de votantes que menos presencia tiene en las urnas, en tanto que los adultos mayores son quienes registran porcentajes más elevados de participación. Y hay un dato que vimos también. El segmento de los adultos de 60 y mayores está constantemente en crecimiento, es decir, los adultos mayores se han esmerado por conseguir su credencial de elector para aparecer en la lista nominal y poder acudir a las urnas, y la mayoría de ellos, todos lo sabemos, apoyan principalmente al partido Morena. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.